En varias ocasiones he hecho videos, unos más complejos que otros, que tienen que ver con el teorema de Bayes o con la inferencia bayesiana. Pues bien, en estas épocas de COVID-19, de cuarentena y de encierro, cuando todo el mundo está asustado y habla de PCR, de test de anticuerpos, de antígenos y de probabilidades de adquirir la enfermedad, producto de lo que leo aquí y allá, y a pesar de que mi espalda se queja más de lo debido, cosas pues de los años, me gustaría discutir la probabilística bayesiana desde la perspectiva de este coronavirus, o mejor, usando esta infección como ejemplo. La idea es tratar de aportarles una perspectiva bayesiana aplicada a lo que es hoy nuestra realidad. Tengan en cuenta que yo no quiero posar de original ante ustedes. Yo leo en muchas fuentes y trato de buscar la mejor forma de explicar algo. Esa forma tampoco pretende ser del todo original. De hecho, creo que pocas cosas en el fondo lo son. Lo que sucede es que con frecuencia alguna publicación me hace como clic en el cerebro y lo que sigue suele ser un video donde trato de compartir ese clic con ustedes. Tomo las ideas o una forma de presentarlas y las decoro, las maquillo, las rodeo de ejemplos y busco todos los recursos pedagógicos que se me ocurran para intentar que todo el mundo pueda comprenderlas. Es allí, además de estudiar mucho, donde me gasto muy buena parte de mi tiempo. En cualquier caso, fusionar la probabilística bayesiana y el SARS-CoV-2 para aprender algo de ambos es el objetivo de este video. Vamos a considerar un hipotético Pedro como protagonista de esta historia. Pedro vive en una pequeña isla con una población fija que solo cambia cada que alguien nace o cuando alguien fallece. Dicho de otra manera, es una isla teórica donde la gente ni entra ni sale. De hecho, también vamos a aceptar que durante los hechos que voy a narrar hoy, nadie se muere ni nadie nace en la isla, es decir, la población permanece fija. Resulta que Pedro se entera de que hay un virus que afecta al 1% de la población de la isla. Perfectamente podría ser el SARS-CoV-2 porque de hecho se parece al coronavirus que nos tiene encerrados en términos de que al momento de hacer este video la COVID-19 había afectado al 1.5 o 1.47% de la población de los Estados Unidos y al 0.65% de la población colombiana. Podríamos decir entonces que Pedro se enteró que el SARS-CoV-2 está en su isla y que afecta al 1% de los habitantes. Como Pedro está preocupado y tiene una novia en el hospital de la isla, a pesar de no sentir nada, consigue que le hagan una prueba de laboratorio para COVID-19. No me voy a referir a ninguna prueba en especial, esta es una prueba hipotética, pero debo decirles que Pedro tuvo la mala fortuna de obtener un resultado positivo en su examen de laboratorio. Lógicamente, Pedro duda de este resultado, él no siente nada y se hizo el examen de puro ansioso que es. Averigua entonces en el laboratorio y allí le dicen que esa prueba tiene una precisión o exactitud, como quieran decirle, del 95%. A Pedro, lógicamente, le tocó ir a consulta con el médico de la isla y la pregunta lógica para ese médico es: ¿qué significa esta prueba positiva para mí? Toca entonces aclarar que hay dos formas en las cuales la prueba de laboratorio puede estar errada. Número uno, si es un falso positivo, es decir, si la prueba da positiva pero la persona no tiene COVID. Y número dos, si es un falso negativo, es decir, si la prueba da negativa pero la persona sí tiene la enfermedad. Hay también solo dos escenarios en los que la prueba podría estar acertada. Primero, si es un verdadero positivo, es decir, si la prueba da positivo y la persona tiene la enfermedad. Y segundo, si es un verdadero negativo, es decir, si la prueba da negativa y la persona no tiene la enfermedad. Hasta acá todo se entiende bien. Sin embargo, a Pedro no le hemos aclarado nada en realidad. Sigamos entonces. Que la prueba tenga una precisión o exactitud del 95% en realidad significa para nosotros cuatro cosas. Uno, una persona con la enfermedad tendrá una prueba positiva en el 95% de las veces. El diagnóstico es correcto. 2. Una persona con la enfermedad tendrá una prueba negativa el 5% de las veces. Acá el diagnóstico fue errado. 3.
una persona sana sin la enfermedad tendrá una prueba negativa el 95% de las veces. El diagnóstico es correcto. Y 4, una persona sana sin la enfermedad tendrá una prueba positiva el 5% de las veces, caso en el cual el diagnóstico fue errado. Piensen bien y verán que con una prueba cuya precisión es del 95% no hay más posibilidades. Siendo así, con la información que ya tenemos podríamos preguntarnos qué tan seguros estamos de que Pedro tiene la enfermedad. Voy a dejarles en su mente 4 posibles respuestas. A. Casi seguro tiene la enfermedad. B. Probablemente tiene la enfermedad. C. La cosa estaría más o menos 50-50. Y D. Probablemente Pedro no tiene la enfermedad. Guárdese por un ratico en su mente su respuesta y más adelante pensamos en esto. Lo que por ahora tenemos claro, la información que hasta ahora poseemos, es que la prueba de laboratorio que Pedro se hizo tiene una precisión del 95%. Basados en eso, nosotros queremos establecer la probabilidad de que Pedro esté realmente enfermo, condición a la que llamaremos evento o E, dada la información que poseemos, a la cual llamaremos I. Estamos hablando entonces de establecer la probabilidad de E dado I, asunto que suele denotarse como probabilidad de E dado I. Vamos a suponer ahora que la población total de la isla, incluyendo a Pedro, por supuesto, es de 4.000 personas. Como es una isla con un buen sistema de salud manejado por el Estado sin intermediarios innecesarios, dicho Estado ha invertido mucho en su sistema de prevención primaria y vigilancia epidemiológica y está en capacidad de hacerle la misma prueba que se le hizo a Pedro, pero a toda la población. Con propósitos puramente ilustrativos, tomé prestada esta isla de Call of Duty. Los resultados fueron los siguientes, los de todas esas pruebas, recordando siempre que la población total de la isla es de 4.000 personas. Encontramos entonces que hubo verdaderos negativos 3.762, verdaderos positivos 38, falsos negativos 2 y falsos positivos 198. Si miramos en el lado de los resultados negativos, vemos que solo 2 personas afectadas por el virus tuvieron una prueba negativa y eso no suena para nada mal. El problema aparece cuando miramos los positivos, pues acá vemos que 198 individuos resultaron ser una falsa alarma y eso es mucha gente. Pillen bien, 198 personas sanas de 4.000 aparecieron con una prueba positiva, lo cual es bueno, una embarrada, para decirlo bien bonito. Hagamos una tabla de 2×2 para ver bien el panorama. Es muy claro que un total de 236 personas tuvieron una prueba positiva. Sin embargo, solo 38 realmente estaban enfermos y los otros 198 eran personas completamente sanas que fueron falsamente diagnosticados como enfermos, lo cual es horrible. En realidad, la probabilidad de tener la infección si se sale con una prueba positiva es solo del 16%. Más adelante vamos a probar esto. Sin embargo, si usted fue de los que escogió la D a la pregunta sobre qué tan seguros estamos de que Pedro tiene la enfermedad, es decir, si usted fue de los que pensó que si la prueba de Pedro hubiese dado positiva, probablemente no tenía la enfermedad, felicítese usted mismo, pues tenía toda la razón. Fíjese cómo ahora tenemos una nueva información porque tenemos los datos de las pruebas de toda la población de la isla. Qué bueno poder contar con un sistema de salud que permita responder con celeridad ante una epidemia. Me da envidia. Pues bien, con esta nueva información, la probabilidad de que Pedro tenga COVID-19, o sea, la probabilidad del evento E, dada la información I, cambia completamente, asunto que a lo mejor muchos de ustedes no se esperaban. La verdad sea dicha, es muy normal que uno cambie lo que cree sobre algo cuando se nos aporta nueva información. Por ejemplo, uno puede creer que un político que están juzgando por algo es inocente, pues uno ha oído hablar mucho de su fantástica gestión y de su talante democrático y de su fama de buena persona. Sin embargo, si alguien presenta pruebas contundentes de la culpabilidad del individuo, es decir, si aparece nueva información, debería ser muy fácil cambiar de opinión.
Es posible que haya muchas personas que, a pesar de que existe nueva evidencia sobre algo que deberían modificar la creencia que tiene sobre ese algo, se niega a modificar las creencias. Pues bueno, esas personas no estarían actuando con el cerebro, dijéramos, formateado en un sistema bayesiano o en un sistema en el cual uno actualice sus creencias con base en nueva evidencia. Pero sigamos adelante. Visto de otro modo, todos los días hacemos juicios basados en incertidumbres. Por ejemplo, hacemos cálculos sobre el clima con base en los que nos dicen en las noticias o en lo que recomiendan los locales. También es común que uno se forme una idea, por ejemplo, de quién va a ganar un partido de fútbol de acuerdo con los conocimientos previos que uno tiene sobre los equipos, la información de prensa, etc. Para decirlo más bonito, llamamos probabilidad condicional a la forma que tenemos de cuantificar nuestras creencias sobre eventos inciertos basados en la información que tenemos disponible. Siendo así, como vemos en esta fórmula sencilla, para dos eventos A y B, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersectado B dividido la probabilidad de B. No sobra recordar que en teoría de conjuntos, A unido B es el conjunto que contiene todos los elementos de A y también todos los de B y ningún otro elemento, mientras que A intersectado B es el conjunto que contiene todos aquellos elementos que A y B tienen en común. Sigamos adelante, que vamos bien. Decimos que dos eventos son independientes si la ocurrencia de un evento no afecta al otro. Por ejemplo, que uno saque un 6 al lanzar un dado por primera vez no tiene nada que ver con que saque un 4 la segunda vez. Para eventos independientes, la probabilidad de A intersectado B es igual a la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B. Decimos que dos eventos son dependientes si la ocurrencia de uno afecta al otro. Miremos un ejemplo. Si suponemos que en una caja tenemos un número cualquiera de bolitas de cristal de varios colores, si sacamos una azul, ese solo hecho cambia la probabilidad de volver a sacar otra bolita azul en el siguiente intento. Siendo así, para eventos dependientes, la probabilidad de A intersectado B es igual a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B dado A. También decimos que dos eventos son mutuamente excluyentes cuando es imposible que ambos ocurran a la vez. Siendo así, A intersectado B es un evento imposible y la probabilidad de eventos imposibles siempre es cero. Miremos un ejemplo. Al lanzar un dado una sola vez, es imposible sacar 3, que sería el evento A, y también sacar 1, que sería el evento B. El dado solo puede caer en una sola posición, así de simple. Por eso decimos que para eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de A intersectado B es igual a 0. Vamos, como vemos, extremadamente bien. ¿Qué pasaría si quisiéramos entonces determinar la probabilidad de que una persona de la isla seleccionada al azar tenga una prueba de laboratorio positiva para COVID? Para que nos entendamos, en adelante llamaremos L más o L positivo a una prueba de laboratorio positiva. Para responder a esta pregunta nos toca entender que solo hay dos posibles escenarios en los cuales alguien podría resultar positivo en la prueba. 1. El individuo tiene COVID-19 y da positivo en la prueba. Eso lo expresamos como COVID intersectado L más o L positivo. Segundo, el individuo no tiene COVID-19 y da positivo en la prueba. Esto se expresa como no COVID intersectado laboratorio positivo o L+. Como solo hay dos posibles escenarios, podemos entender el evento laboratorio positivo como la unión de los eventos COVID intersectado laboratorio positivo y no COVID intersectado laboratorio positivo. Nosotros ya sabemos que la probabilidad de A unido B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersectado B. Los eventos COVID intersectado L positivo y no COVID con laboratorio positivo son mutuamente excluyentes porque una persona con una prueba de laboratorio positiva no puede tener y no tener al mismo tiempo COVID. Eso significa que uno puede calcular la probabilidad de su unión diciendo que la probabilidad de A unido B
es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B multiplicado por la probabilidad de A intersectado B, que es igual a 0 porque los eventos son mutuamente excluyentes. Siendo así, la respuesta a nuestra pregunta original, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que una persona de la isla seleccionada al azar tenga una prueba de laboratorio positiva para COVID? Podría expresarse como que la probabilidad de L más es igual a la probabilidad de COVID intersectado laboratorio positivo más la probabilidad de no COVID intersectado laboratorio positivo. COVID y laboratorio positivo son eventos dependientes porque el resultado del laboratorio depende de si una persona tiene o no el virus. Como consecuencia de esto, la probabilidad de COVID intersectado laboratorio positivo es igual a la probabilidad de COVID multiplicada por la probabilidad de laboratorio positivo dado que se tiene el virus. Recordemos que para eventos dependientes la probabilidad de A intersectado B es igual a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B dado A. Entonces, la probabilidad de tener una prueba de laboratorio positiva es igual a la probabilidad de COVID multiplicada por la probabilidad de laboratorio positivo dado que se tiene el virus más la probabilidad de no tener el virus multiplicada por la probabilidad de laboratorio positivo dado que no se tiene el virus. O sea que la probabilidad de tener un laboratorio positivo es igual a 0.01 por 0.95 más 0.99 por 0.05, lo que es igual a 0.059. Vemos entonces cómo la probabilidad de dar positivo para una prueba de COVID en esta isla es de solo el 5.9% y esto se debe a que la probabilidad inicial de tener el virus es muy baja, como lo dijimos al principio, de solo el 1%. En esta gráfica vemos entonces resumido el teorema de Bayes. Según esto, la probabilidad de tener la enfermedad, dado que la prueba diagnóstica fue positiva, es igual a la probabilidad de tener una prueba positiva, dado que se tiene COVID, multiplicada por la probabilidad previa de tener COVID, todo esto dividido por la probabilidad de tener una prueba positiva. En esta fórmula, la probabilidad previa o probabilidad pretest es la probabilidad de tener una enfermedad antes de hacerse el examen de laboratorio. Nosotros logramos establecer hace poco que la probabilidad de tener una prueba positiva es de 0.059. La parte más compleja de esto sería definir la probabilidad pretest. Sin embargo, al principio, cuando les presenté a Pedro y a su isla, dijimos que el SARS-CoV-2 afectaba al 1% de la población de la isla. Es decir, desde el comienzo entendimos que la probabilidad previa de tener COVID en esa isla es de 0.01. Para averiguar la probabilidad de tener la enfermedad, dado que la prueba diagnóstica fue positiva, nos toca averiguar primero la probabilidad de dar positivo, dado que se tiene la enfermedad. Y mirando nuestra tabla de 2 por 2, vemos que eso es igual a 38 dividido 40, que da 0.95. Con eso, tendremos que el numerador sería igual a 0.95 multiplicado por la probabilidad pretest, que es de 0.01. Esto da 0.0095. Al dividir esta cantidad por la probabilidad de tener una prueba positiva, que es 0.059, obtenemos que la probabilidad de tener la enfermedad, dado que la prueba diagnóstica fue positiva, es igual a 0.0095 dividido 0.059, que nos da 0.16, o sea, 16%. Repitamos entonces, tal y como lo enunciamos al principio, la probabilidad que tiene Pedro de tener COVID, aunque la prueba diagnóstica haya sido positiva, es solo del 16%. A esto lo llamamos probabilidad post-test o valor predictivo positivo. Espero que a partir de este análisis quede fácil entender la razón por la cual hacerse exámenes de laboratorio de rutina, tipo chequeo ejecutivo, simplemente porque sí, para ver cómo estamos, no tiene mucho sentido. La única forma de que un resultado positivo de una prueba cualquiera realmente tenga un significado importante es si la probabilidad previa de tener la enfermedad buscada es relativamente alta.
Dicho de otra manera, si la prueba de COVID le da positiva a alguien que ha estado en contacto con un enfermo confirmado y que además tiene fiebre y tos, el valor predictivo positivo de la prueba será muchísimo mayor al 16% por el simple hecho de que actualizamos nuestras creencias con base en información nueva, es decir, con base en el rastreo epidemiológico de contactos y en los síntomas del paciente. Un análisis muy similar puede hacerse para calcular el valor predictivo negativo de la prueba, es decir, la probabilidad de no tener la enfermedad cuando a uno le da negativa una prueba de laboratorio. Esta probabilidad también se ve alterada por la probabilidad pretest de no tener la enfermedad, que es 99%. Solo nos quedaría por establecer la probabilidad de que una prueba nos dé negativa, ejercicio que se hace de la misma forma como obtuvimos la probabilidad de que una prueba nos dé positiva. Usted puede hacerlo en su casa si lo desea. Acá lo vamos a obviar en aras del tiempo y porque creo que el punto central está probado. Puede que uno no lo entienda fácil al principio, pero el concepto es tan simple como profundo. Mientras más y mejor evidencia obtenemos, más mejoramos nuestra capacidad de comprender el mundo que nos rodea. El teorema de Bayes no es una fórmula para ser usada una vez, sino múltiples veces para que cada que obtengamos nuevos datos, nuevas evidencias, actualicemos la probabilidad de que algo sea cierto. Solo para terminar y como ejercicio final, pensemos en Pedro, el asintomático ansioso que tiene una prueba para COVID positiva que le dice que la probabilidad de realmente tener la enfermedad es solo del 16%. ¿Qué pasaría si Pedro va a otro hospital, se repite la prueba y esta vuelve a dar positiva? Pues que nos toca volver a calcular el valor predictivo positivo porque ahora la probabilidad pretest del segundo cálculo no es 1%, sino 16%. Reemplazando entonces de nuevo, tenemos que la nueva probabilidad que tiene Pedro de tener COVID con una segunda prueba positiva es igual a 0.095 multiplicado por 0.16 dividido 0.059, lo cual da 2.57. Como 2.57 es más del 100%, con una segunda prueba positiva podríamos garantizar que Pedro tiene COVID-19. Espero que este corto repaso de la probabilística bayesiana les haya ayudado a comprender un poco mejor este apasionante tema estadístico y de paso ahora sepamos un poquito más de la pandemia que nos aqueja y de la forma de interpretar sus pruebas diagnósticas. Por lo pronto, por lo menos en Colombia y América Latina, toca cuidarse mucho, acatar las medidas de protección personal y evitar todo contacto humano que no sea indispensable. Esto va a pasar y a lo mejor tendremos una vacuna que nos saque de este lío. Sin embargo, mientras tanto, toca cuidarnos y cuidar a los demás. Esto ha sido todo por este video. Si les gustó, los invito a darle like, a suscribirse al canal y a activar la campanita para que no se pierdan la información que subo con frecuencia, generalmente sobre temas afines a la ciencia. Les dejo también en las esquinas enlaces a videos relacionados que podrían resultarles de interés.